Bienvenidos a En la Mira de la Ley. Así es, ya sabes, este es tu podcast legal donde vas a conocer diversos aspectos que tenemos de interés. Hoy día vamos a ver un tema importante que es la extinción de dominio. Muchos pequeños y medianos empresarios a veces me preguntan, me consultan, ¿qué es eso de la extinción de dominio? ¿Cómo es eso de que el Estado le puede quitar todas sus propiedades a una persona? Y justamente para aclarar esta y otras dudas más, estamos aquí con una especialista, alguien pues que ha estado dentro del Estado justamente viendo esta figura legal que se llama Angélica Caicho, la abogada Angélica Caicho. Hola Angélica, ¿cómo estás? Miguel, mucho gusto acá. Agradecida por esta oportunidad que me das para poder aclarar las dudas de las personas justamente de este proceso, que a mi criterio es muy importante, ¿no? Es uno de los mejores sistemas que tenemos para realmente combatir la criminalidad. Angélica, dime, ¿dónde has estado trabajando últimamente? Mira, la vida me llevó desde abril del 2023, ¿sí? Entré al subsistema de extinción de dominio. He sido abogada hasta el 31 de marzo de la Procuraduría Pública especializada en extinción de dominio, donde tuve la oportunidad pues, de llevar a cabo la etapa de indagación, la etapa judicial en estos procesos de extinción, ¿no? Muy bien, Angélica. Esta pregunta que nos hace la gente, ¿qué es, qué significa, qué contiene esta palabra extinción de dominio? ¿Qué cosa significa? Hasta abogados ni siquiera saben qué es lo que realmente significa. Sí, bueno, literalmente la extinción de dominio no es un proceso tan nuevo porque ya existe hace varios años. Antes era la pérdida de dominio, que lamentablemente va a retomar nuevamente porque va a depender de una sentencia penal que sea consentida y esté ejecutoriada. ¿Qué significa la extinción? Es la capacidad que tiene el Estado, es un proceso mediante el cual el Estado va a ir en contra de los bienes, pero no cualquier bien que provenga de una actividad ilícita o que sea instrumentalizado o que ha sido utilizado de manera indebida, y eso obviamente le genera ciertas ganancias y ciertos beneficios al que ejerce la propiedad o la posesión, ¿no? Eso es. Entonces, es la figura legal mediante la cual el Estado, a una persona que aparentemente sus bienes sus propiedades vienen de un origen ilícito, el Estado se los puede quitar. La pregunta también que siempre se hacen es, ¿esto es igual que la incautación? ¿Es diferente? ¿Cómo se inicia este trámite de la extinción de dominio? Mira, para entender, no es una incautación. De una u otra forma, la doctrina lo confunde con el comiso penal, que es la consecuencia de un proceso penal. Por ejemplo, un vehículo. Yo tengo un vehículo y con ese vehículo estoy transportando drogas. En el proceso penal vamos a castigar a la persona que cometió esa conducta ilícita, ¿no? El proceso penal tendría que pronunciarse sobre el destino de ese vehículo, pero lamentablemente pues el proceso penal está cometiendo ciertas omisiones y eso ha llevado que estos casos también puedan llevarse a nivel de extinción de dominio. ¿Qué hace la extinción de dominio? Este vehículo efectivamente lo compraste con plata bien habida. Tú me pruebas que compraste ese vehículo conforme a ley, pero no le has dado el uso debido. La Constitución nos dice que la propiedad es un derecho, pero no es un derecho restricto, es un derecho que se enmarca dentro de los límites que la norma te da. Y si tú ejerces la propiedad fuera de eso, el Estado interviene, como en todas partes. El Estado acá no va a ejercer un abuso. Lo que el Estado dice, no supiste hacer uso de ese derecho de manera correcta, no lo mereces. ¿Qué pasa? Esto va a revertir a favor del Estado. Justamente, Angélica, algunos hemos visto pues entrevistas o parte del proceso en el Tribunal Constitucional y no quedó claro cuál era la naturaleza jurídica, no quedó claro cuál era el derecho que se protegía o el derecho que el Estado ejercía, en base a qué derecho, no se quedó claro. De verdad, todos nos quedamos con el suspenso de que cuál era el derecho fundamental que protegía la extinción de dominio. La naturaleza del proceso de extinción de dominio es constitucional. ¿Por qué? Porque protege un derecho, que es el derecho a la propiedad. Pero si nos vamos a ampliar y vamos a querer coger esta normativa al común de la gente, ¿sabes lo que protege, Miguel? A todos los peruanos. Protege la libre competencia, protege al pequeño empresario, a ese comerciante que cumple con sus deberes para con el Estado. Porque quienes no lo hacen y ejercen o comienzan a generar inversión, un crecimiento comercial con dinero mal habido, generan una competencia desleal. Entonces,
A la hora de la hora, lo único que está haciendo el Estado es proteger a aquel peruano ciudadano que ejerce un derecho de propiedad acorde con la Constitución. Nada más. Angélica, nuestro país, los países, las ciudades o departamentos fronterizos como es Tacna, ¿no? Puno, la parte de Tumbes, está muy relacionado al contrabando y está muy relacionado, pues, que como cultura, a veces, pues, no son formales, ¿no? Básicamente no pagan impuestos. Entonces, estas personas que realizan estas actividades informales, ¿estarían en riesgo de perder sus propiedades? Yo considero que sí, que en algunos casos sí, pero también vayamos, Miguel, a concientizar. El Estado no puede premiar la informalidad. La informalidad se combate. En muchas instancias tenemos ahí, por ejemplo, los beneficios tributarios que tiene la parte de la selva en cuanto a lo que es el beneficio del IGB. ¿Cuántos años tienen este beneficio que se ha creado con la intención de que se formalice? ¿Cuántos se han formalizado? Ninguno. Tenemos el famoso Reinfo, que se crea justamente con la necesidad de que el sector pequeño minero y los mineros artesanales se formalicen. ¿Cuántos años tenemos el Reinfo? ¿Cuántos se han formalizado? Muy pocos. ¿Y quién tiene la culpa? El Estado. Hoy por hoy que el Estado pretende y quiere seguir trabajando con una ley que lo que busca es justamente eso, equiparar condiciones de todo el mundo está saltando. Angélica, hoy día quiero que tú como especialista nos aclares lo que te voy a preguntar, algunas cosas que te voy a preguntar. Perfecto. No son incisivas porque tú incluso ya no estás trabajando para el Estado, como nos has dicho, sino queremos que nos aclares con tu experiencia, porque cuando escuchan este tipo de cosas de la extinción de dominio, la gente se imagina pues que estos empresarios o negociantes, ¿no? Que de alguna manera una parte de su dinero no han pagado impuestos y se han enriquecido, ¿no? Básicamente pueden perder su casa, sus propiedades, sin la necesidad de un proceso o de un delito que los condene. Mira, no necesariamente, te explico por qué. Porque no es que un fiscal o la Procuraduría, porque existe también la potestad de que la Procuraduría de oficio inicie una indagación. Primero, para que lo entiendan, este proceso tiene etapas. A ver, ¿cómo se inicia? ¿Cómo comienza este proceso de extinción de dominio? ¿Cómo se genera? El proceso de extinción tiene una etapa de investigación que acá le decimos indagación patrimonial. ¿A partir de qué se genera? ¿Alguien lo denuncia? ¿El propio Estado tiene su información? ¿O hay una comisión que está revisando los orígenes de los bienes? Cualquier persona, entiéndase, si llega a la Fiscalía de Lavado de Activos, existe un proceso de lavado de activos contra la persona X, esta Procuraduría tiene la obligación de informar, esta Fiscalía tiene la obligación de informar a las Fiscalías de Extinción que existe una sospecha de bienes adquiridos productos de lavado de activos. Esta Fiscalía de Extinción lo que hace es una etapa de indagación patrimonial, investiga, recaba información. Acá no se transgrede derechos de ninguno, ¿no? Lo puede hacer de oficio una Procuraduría, la Procuraduría puede tomar conocimiento de un hecho público, como en varios casos se dieron. Hay un caso que me llamó la atención que grafica este suceso. En un reportaje periodístico en un pueblo de la sierra, se ve pues, estaban tocando temas de la comunidad y se ve que resaltan 3 edificios enormes que llaman la atención. Comienzan a investigar y en un pueblo donde no hay turismo, donde hay una población mínima, había una cadena de hoteles. Entrabas a los hoteles, primeros acabados, y los hoteles vacíos. Entonces comenzó a hacerse la indagación y se advierte que los dueños declaraban grandes ingresos, pero no eran ingresos reales. ¿Qué se hizo? Justamente está en trámite una extinción de dominio sobre esos bienes, ¿no? Entonces hay muchas formas de poder iniciar un proceso, pero este proceso sí o sí requiere una etapa de indagación, una etapa de investigación. En esta etapa de investigación, de indagación, hay peritos contables que hacen una corrida pues, de ver el tema, porque es bastante delicado tratar de establecer en el tiempo el origen del dinero, ¿no? Con el que se compró los bienes. Sí, se pueden llevar a cabo pericias, indagación, todo tipo de actuación. Es más, una de las modificaciones que he logrado advertir, que ha logrado el sistema, es justamente
En la ley de extinción de dominio, que es el decreto legislativo 1373, establecía la reserva de la etapa de indagación. Particularmente, mi opinión, siempre he cuestionado este término de la reserva. Actualmente, la modificación, que ya pronto va a ser, promulgada, establece que esa reserva es para terceros, no para los que forman parte del proceso. Claro, porque imagínate que el abogado le pide al fiscal, envíame la carpeta para ver qué pruebas hay en contra de mi patrocinado, y el fiscal le diga, no te la puedo dar porque está en reserva. Ya, pero ahí viene la contraparte que defendía esa posición. ¿Cuál es? Si yo le digo al abogado, estamos indagando, porque ojo, no se indaga a personas, se indagan bienes, se busca el origen de los bienes, se hace la trazabilidad para poder establecer de dónde compró estos bienes. Entonces, si tú le adviertes a una persona que estás investigando sus bienes, es inherente que esta persona va a tratar de esconderlos y ocultarlos. Ese es el sentido de la norma. Como en una medida cautelar a nivel de los procesos civiles. Cuando tú vas a embargar un bien en un proceso civil, tú le tocas la puerta y le dices, ¿te voy a embargar? No, tú lo haces. Y una vez que se lo embargaste, recién le informas. Porque este embargo es una situación momentánea, temporal. Si al final el proceso, como muchos procesos de extinción, han salido a favor de los requeridos, se les ha devuelto el bien. El juez dispone que se les devuelve el bien. ¿Cómo es el procedimiento, doctora Angélica Caicho? Entonces, primero hay una denuncia, ya sea de cualquier persona o de oficio. ¿Sí? La Fiscalía de Extinción de Dominio inicia una indagación. ¿Sí? Y dentro de esta indagación, supongo que, usted nos aclara, le pide al juez, en este caso, que los bienes pasen al poder del Estado. ¿Cómo es esta figura? Dentro de la etapa de indagación patrimonial, con el fin de garantizar los bienes, que estos bienes no sean dispuestos o desaparecidos, lo mismo que se da en el proceso penal, lo mismo que se da en el proceso civil, el fiscal tiene la potestad de solicitar las medidas de inhibición o la medida de embargo. En este caso, esas medidas son preventivas. Ojo, una vez que termina la etapa de indagación y recaba todos los medios de prueba, el fiscal tiene dos opciones: o archiva o presenta su demanda de extinción de dominio ante el juez, en donde le va a decir, este bien por tales presupuestos debe pasar a poder del Estado. Doctora Angélica se Caicho, inicia la etapa judicial. ¿Nos puede usted explicar cómo es esta figura de inhibición? ¿En qué consiste? Para los que son abogados procesalistas lo van a entender, es la famosa medida de no innovar. Es una prohibición de disponer ese bien. Cuando el bien es registral, lo que te hace la inhibición es que sea inamovible. No puedes escribir ningún acto, no puedes vender, no puedes alquilar, esa partida registral queda congelada. Muy bien, bueno, y las otras medidas cautelares ya las conocemos, ¿no? Así es. Entonces, se hace la investigación, se puede, de alguna manera, así decir, grabar o limitar el derecho de la disposición de los bienes, y al final de la investigación, como en cualquier investigación, el fiscal, decide archivar o iniciar este trámite. Una demanda. Una demanda de extinción de dominio. Sí. ¿Por qué la demanda por qué se llama demanda como normalmente se estila en los procesos civiles y no tiene otro nombre? Porque la naturaleza, el sentido del proceso de extinción de dominio es netamente patrimonial. La extinción de dominio no ataca a una persona. La extinción de dominio no busca recortar un derecho a una persona como lo es en el derecho penal. La extinción de dominio se dirige contra bienes, contra derechos reales. Es por eso que incluso la parte valorativa de las pruebas, el análisis probatorio, es el mismo que se hace a nivel civil. Mientras que en el derecho penal no puede existir la duda. Tiene que haber una certeza más allá de toda duda razonable en el derecho penal, dicen los penalistas. En lo que es la extinción de dominio, no. Hay un análisis de ponderación. Como yo siempre les explico, o lo suelo comparar, estamos ante una balanza. Quien pruebe más es quien va a ganar. Si la Fiscalía logra probar que ese bien no tiene un origen lícito o que ese bien sí ha sido instrumentalizado, ha sido utilizado para robar, ha sido utilizado para esconder droga, entonces se extinguirá. Si el requerido, que es el que ejerce el derecho, el mejor derecho sobre este bien, prueba lo contrario, entonces
esta demanda tendrá que declararse infundada. Un cuestionamiento que siempre se le hace a esta figura legal, hasta ahora, que no se modifica, hay varios proyectos de ley encaminados o leyes preventivamente de repente aprobadas, pero hasta ahora como es una figura que no requiere hoy, como está, de una sentencia penal condenatoria para justamente retirarle el derecho de propiedad, por así decirlo, para que todos lo entiendan, ¿no? Sí. Dejarlo sin derecho de propiedad o quitarle sus bienes a una persona. Ya, te explico eso y eso, te comento algo. Cuando yo entro al sistema, eso fue lo primero que me llamó la atención, hasta que comienzo a revisar los procesos. Y lo primero que sentí fue frustración, porque es increíble que los mismos fiscales eran, luego en los procesos de corrupción sobre todo, luego de haber llevado a cabo toda la etapa procesal, terminan presentando una solicitud de prescripción. Los mismos fiscales, no los abogados defensores, los fiscales, en delitos de corrupción. Te estoy hablando pues de esos procesos de los gobiernos anteriores, en donde no existe un pronunciamiento de fondo y nunca vamos a tener una sentencia condenatoria en esos casos, porque es imposible, ya prescribió. ¿Qué hacemos ante esos casos? Todo el mundo cuestiona y dice, estás vulnerando el derecho a la presunción de inocencia. Mi pregunta es, ¿cómo quedamos con estos procesos? ¿Lo desaparecemos? Ahora, no es una normalmente solución. lo que uno podría entender, sin estar en la especialidad pues, de la extinción de dominio, que solo si una persona es condenada, si ha probado, ¿no?, que ha cometido delitos, en consecuencia los bienes que él ha usado pueden ser retirados de su propiedad, ¿no?, de su esfera de dominio. Entonces, ¿cómo es que podemos entender que sin necesidad de que alguien sea condenado, el Estado le pueda quitar sus propiedades? Y si esta figura de extinción de dominio tiene algún límite de tiempo para que el Estado ya no lo pueda perseguir. Es decir, si también la extinción de dominio cuenta con un plazo de prescripción. Ya. Primero, te voy a poner un ejemplo para que los televidentes lo puedan entender. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de una persona que cometió un delito penal, pero no se lo pudieron probar porque prescribe la acción? Prescripción de la acción es la capacidad que tiene el Estado para perseguir ese delito. No quiere decir que no lo haya cometido, ¿no? Entonces yo no lo podría perseguir. Bajo lo que nos dice la normativa actual, sí podríamos seguirle una extinción de dominio. Yo llevo a cabo un peritaje contable, en donde ese peritaje podría advertir de que efectivamente esos bienes no tienen un sustento económico. Como una persona, en un caso que no puedo dar nombres, esta persona dice, yo ahorré mucho dinero estando en el extranjero. ¿Sí? ¿Ahorraste mucho? Sí, más de $200.000. Perfecto. ¿Y cómo los ingresaste al país? ¿Con una cuenta? No, en mi maleta. ¿Los declaraste? No, no les declaré. ¿Es creíble esa versión? Claro, de repente la realidad ocurrió, pero no es creíble. Ya. Bajo Además, ese contexto, si los hubiese ingresado, pues tuviese que haber pagado los tributos que corresponden. Por eso te digo, bajo ese contexto, las pericias contables son fundamentales en el tema de extinción de dominio. Porque si bien es cierto, no existe un pronunciamiento penal que me diga que él cometió un delito, un informe contable sí me dice que no se sabe de dónde salió ese dinero. Entonces ahí viene lo que se llama carga dinámica de la prueba. Yo fiscal, yo procuraduría, no tengo la capacidad porque yo no soy tú para probar qué has hecho para ganar. Pruébame tú cómo ganaste ese dinero. Claro, Michele Tarufo establecía pues esta teoría de la carga dinámica probatoria, ¿no? Carga probatoria dinámica que muchas veces ha sido rechazada porque se supone que quien tiene que probar es aquel que alega un hecho, ¿no? Yo no tengo que probar que soy inocente. Y en muchos casos también, en el derecho civil así. Pero esta teoría pues dice que tiene que haber un balance en ciertas circunstancias, no en todas. O sea, esta teoría de la carga probatoria dinámica no es aplicable a toda la situación. No. En el derecho penal es imposible, porque estamos hablando de derechos fundamentales, que es la libertad de la persona. Pero en el de extinción de dominio, dime, ¿quién mejor que tú para probarme cuáles son tus ingresos, cuál es tu oficio, cómo adquieres tus bienes? Yo, que soy fiscalía, ¿tengo esa capacidad? ¿Yo estoy en tu lugar para saber cuál es tu actividad económica? No. La carga dinámica de la prueba, en los casos de extinción, termina siendo un beneficio para el requerido. Es la mejor herramienta que él tiene para agarrar y probar. Un momentito, acá está. Mira, yo tenía acá estos ingresos. Acá tengo una foto de yo, mi bodega, yo haciendo este negocio.
Hay 20.000 formas de cómo probar que tú ejercías una actividad, por más que sea informal. Esa bodega de la esquina, esa venta de ropa como antes se hacía entre los vecinos de la cuadra. Hay formas como probarlo. Entonces tampoco les voy a dar la idea para que ellos puedan ejercerla. Pero es es tratar de querer defender lo indefendible diciendo que se está transgrediendo. Ahora, tu segunda pregunta. El tema de la prescripción, que es muy importante. ¿El Estado puede perseguir eternamente a una persona? ¿Puede perseguir sus bienes eternamente o hay un límite? Ya, acá los abogados tienen que entender algo. ¿Qué es la nulidad de un acto? Un acto nulo es algo que nació con defecto. Es algo que no nació, mejor dicho. Pero, ojo, las nulidades tienen casos estamos hablando de procedimientos administrativos. Ya. En este caso, ¿el Estado puede ser un lavador de activos? ¿Qué sucede si yo soy corrupta y yo me compro mis casas o tengo el dinero guardado en el extranjero y espero esos 5 años que ahora propone la norma y traigo mi dinero y me compro casas, carros? ¿Qué estamos haciendo? Lo que nace mal, tú no lo puedes avalar. Lo que nació, más que nacer con defecto, es lo no nacido. Pero nunca Angélica, debió ocurrir. En tu mismo ejemplo, un funcionario tiene beneficios económicos, es más, de repente ni siquiera se lo depositan en el Perú, se lo depositan fuera, se va, pongamos que no se va a 5 años, se va a 10 años, y a los 10 años, como un presidente regresó y prescribieron sus delitos, regresa y comienza a comprarse propiedades, pero esas propiedades no tienen un sustento el origen del dinero. Entonces, yo considero que en la compra del bien podríamos establecer un desbalance patrimonial. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona ya tiene sus propiedades 10, 15, 20, 30 años y le inician un procedimiento de extinción de dominio y, según el criterio del fiscal, pues estos bienes fueron obtenidos ilícitamente? Entonces, hay algunos que se obtuvieron hace 30 años, hace 25 años, hace 20 años, hace 15 años. Entonces, el fiscal hoy puede retroceder ¿cuánto tiempo de investigación? No hay límite. No hay límite. No hay límite. Pero ojo, es lo que tenemos que entender. No es que vamos a coger a cualquier persona que veamos que tiene dinero, que tiene bienes para atacarla, no. Siempre de una u otra forma tiene que haber una noticia criminis, tiene que haber una alerta, tiene que haber una presunción para comenzar a investigar. Si no, todos estaríamos investigados. No es así de sencillo. Te comento más o menos para entrar en contexto. Una norma legal o una figura legal es algo neutro. Puede ser bien o puede ser mal, dependiendo quién lo usa, igual que una pistola, igual que un cuchillo. Por ejemplo, la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, muchos abogados, muchas personas lo utilizan como instrumento del mal. Sí. Con la sola denuncia van y pasan su evaluación psicológica, lloran y sale con afectación y termina perjudicando a alguien que no hizo nada. Sí. ¿Ya? Entonces es un instrumento del mal, básicamente porque lo perjudica. Es más, hay casos terribles donde dicen que ha habido ciertos tocamientos, acondicionan al niño y el niño entra y comienza a contar una historia que nunca vivió, porque nunca pasó. Pero en la cámara Gesell dice que pasó. Y entonces esto es tenido como válido y terminan sancionando o atropellando o encarcelando a una persona inocente. Entonces, con lo que tú me dices, por ejemplo, en el tema político, ya que vienen las elecciones, una técnica muy común que se ha hecho, una mala práctica común, es que al que va adelante, así no tenga nada, comienzan a denunciarlo por cosas. Es más, si es tu enemigo político, a veces utilizan pues denuncias, fiscalía, cosas para perjudicarlo. Entonces, si esto va hacia atrás sin límite, básicamente pues sería un riesgo bastante grande para todos los ciudadanos, ¿no? Yo no lo considero así. Es un cuestionamiento que incluso muchas personas que están dentro del sistema en su momento se lo han hecho, pero seamos honestos, tú no puedes, ¿qué poder tiene el Estado? O cuestionémonos, ¿el Estado puede, por decisión propia, darle licitud a lo que no es lícito? El Estado podría decir, esto que tiene naturaleza ilícita, ahora yo digo que después de 10 años pase a ser lícito. Creo que estaríamos dando demasiado poder al Estado.
Acá hay algo concreto. Lo que no se adquiere dentro del marco de la ley no puede ser lícito. En pocas palabras, para graficarlo, es una forma de generar un lavado de activos. Lo que está mal, ahora el Estado dice, después de tanto tiempo, ya dejó de estar mal. Entonces, creo que es cuestión de, más que de entenderlo, de aprender a que tenemos que comenzar a regularnos. Angélica, no podemos ser un Estado irregular. ¿Qué recomendaciones le darías pues, a los ciudadanos, a los empresarios, a los negociantes, formales, informales? ¿Qué recomendaciones se les podría dar? Primero, que no le tengan miedo a una norma nueva. Este proceso de extinción de dominio para muchos es nuevo y hasta desconocido, pero la solución no está en desaparecerlo o adecuarlo a los intereses de terceros, de los grupos de poder, como ya lo han hecho, porque es preocupante. Ya han aprobado una norma que en cualquier momento la van a publicar, que dice que prescribe a los 5 años. O sea, estamos con un Estado lavador, ¿no? Lo que dices es que entonces, si establecemos un plazo de prescripción, nos podríamos convertir en un Estado lavador. Obviamente. Podría. Pero claro que sí. Porque le estaríamos dando legalidad, claro, legitimidad a un bien de un origen ilícito. Claro, estamos hablando que los bienes, todos sabemos muy bien el caso del expresidente Toledo, ¿no? Que compró esos edificios, esas propiedades, que ya está probado que el dinero viene de las arcas de Odebrecht. Mi pregunta es, esos bienes tendrían que pasar en algún momento a poder del Estado, es lo que yo presumo. Mi pregunta es, ¿cómo va a prescribir a los 5 años? Ya no los podemos tocar, ese patrimonio va a ser de él. El Estado va a legalizar una propiedad adquirida ilícitamente y no solamente... Angélica, hay una inquietud que siempre... hoy en día, así como están las cosas hasta donde tú saliste, ¿el Estado de verdad está persiguiendo a los grandes tenedores de bienes de origen ilícito o de repente está persiguiendo a los pequeñitos nada más? Mira, tengo que felicitar mucho la labor de las Fiscalías de Extinción de Dominio. Han atacado un primer punto, que es lo que es la minería ilegal. En ese rubro están haciendo un excelente trabajo, porque tú sabes cuánto oro de la minería ilegal sale diariamente al extranjero. Enormes cantidades, evasión tributaria, competencia desleal, el incremento de la prostitución, la trata de personas, crimen organizado en las zonas de Puno, de La Libertad, Madre de Dios, Cusco, Ayacucho. Eso estamos combatiendo. En los temas de la corrupción, sí, hay muchos casos que vienen de gobiernos de hace más de 2 décadas que están en extinción de dominio, pero tenemos que felicitar al Congreso, porque ya esos casos se van a caer. Porque como no tienen sentencias, porque como todos en su gran mayoría han prescrito, vamos a tener que devolverles, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, Angélica, lo que está diciendo es que hay una ley o un proyecto de ley que ya está encaminado, incluso se ha aprobado, pero está siendo observado. Ya lo aprobó el Congreso y lo ha mandado para que lo refrende el Ejecutivo, ¿no? Y si el Ejecutivo no lo refrenda, simplemente el Congreso por insistencia lo puede aprobar. ¿Y qué hace esto? Vuelve a la figura anterior donde amarra la extinción de dominio a una sentencia. Pero ojo, y a una prescripción. Son muy inteligentes, porque no está amarrando todos los procesos. Lavado de activos y corrupción. Los congresistas se están protegiendo ellos mismos. Bueno, todos los políticos, ¿no? Todos los políticos, porque para ir en contra de los bienes que provienen de la colusión, de la corrupción, de todos estos cuestionamientos que están habiendo, ¿qué tenemos que tener? Una sentencia firme y condenatoria. Así es, Angélica. Muchas gracias, de verdad. Ha sido muy ilustrativo tu explicación. Espero que muy pronto podamos continuar esta entrevista porque de verdad el tema es amplio. Bueno, decirle a todos que si compran un bien deben verificar cuál es el origen, ¿ya? No prestes tu nombre pues para operaciones sospechosas o para compra de bienes que no te corresponden y te meterían en grandes problemas. Y si un familiar tuyo está siendo investigado, pues colabora con la investigación y no te prestes pues para que luego te veas perjudicado y tú también estés dentro de uno de estos procesos de extinción de dominio.